la calidad con los mismos criterios que eran, digamos, preeminentes en la época en que los ingenieros se graduaban en un país y pasaban toda su vida trabajando en ese país y nunca tenían que ver con mercados internacionales, ni con procesos transnacionalizados, ni nada por el estilo, sino que eran las reglas del país. En la economía actual, en la economía postindustrial, no es nada raro ver que en un país se construyen puentes, carreteras, etcétera, con ingenieros de otro país. ¿Verdad o mentira? Realidad. Hay que ver la cantidad de dominicanos que están trabajando en las Antillas Menores. Realidad. Haciendo edificios, haciendo... ¿no? Eso no es raro. Y como tampoco es raro que insumos industriales y piezas de cambio se fabriquen en un país para ser utilizadas en un segundo país para producir manufacturas industriales para ser vendidas en un tercer país y ser consumidas en un tercer país. En ese contexto no puede haber reglas nacionales de calidad. ¿No es cierto? La calidad tiene que ser transnacional, tiene que ser uniforme para todo el mundo. Yo pienso usted que el concepto de calidad, no únicamente hay implicaciones, sino que el concepto de calidad está cambiando también. Y antes, desde luego, existía mucha evidencia anecdótica que se dice, ¿no? La importancia de la ingeniería en el desarrollo, pues toda la historia, por ejemplo, de la industrialización de la India, ¿verdad? O la industrialización de los países, digamos, del desarrollo del tercer mundo, cómo la ingeniería fue importante. Pero toda esa es una evidencia que se llama anecdótica o circunstancial. Pero ya empieza a haber evidencia dura, que es la que busca el científico. El científico, a la hora de investigar, busca la mayor dureza en la evidencia. Y esa típica dureza en la evidencia, o sea, esa certidumbre la da la correlación estadística, ¿verdad? Es decir, cuando hay una correlación estadística fuerte, estamos encontrando fenómenos que podemos decir, que podemos predecir y todo eso. Hay una cosa que se llama el Engineering Index, el índice de ingeniería, ¿no? Engineering Index, que fue desarrollado por una cosa que se llama el Center for Economic and Business Research, eso es en Inglaterra. ¿Ah? Ellos desarrollaron un índice que se llama el índice de ingeniería que mide la fortaleza de la ingeniería en cada país. Y midieron con eso, agarraron algunos indicadores importantes para construir el mundo. Por ejemplo, es interesante, fíjense, el número de ingenieros en negocios, ¿no? El segundo. ¿No? O por ejemplo, la calidad de la infraestructura, o por ejemplo, la inversión en capital humano en ingeniería. Entonces, con todos estos elementos, armaron un índice que va entre 0 y 1. 0 significa una ingeniería muy débil y 1 significa la máxima calidad de ingeniería. Y entonces lo que hicieron fue que aplicaron eso a 99 países. Y luego el Banco Mundial agarró ese índice y comparó ese mismo índice con los índices de desarrollo económico. Es decir, vio si había una correlación entre la fortaleza de la ingeniería y el desarrollo económico, con dos indicadores que se usan mucho. Uno es el Producto Interno Bruto per cápita, es decir, cuánto produce la economía por cabeza, por individuo, ¿no? Y la inversión, lo que se llama la formación bruta de capital fijo, que es la inversión, per cápita también, que son dos indicadores claros de la fortaleza de la economía, que nadie discute realmente. No son los únicos, pero nadie los discute. ¿Cuáles son las conclusiones de esos estudios de correlación? Bueno, primero, que efectivamente hay una gran correlación. Los modelos econométricos evidencian fuerte relación positiva entre el Engineering Index y los indicadores. Quiere decir que conforme el índice es mayor también el desarrollo. Quiere decir que la curva, ¿verdad?, va desde el punto cero del espectro hacia arriba, hacia la derecha. La correlación se mantiene robusta aun cuando otros factores de desarrollo se incluyen en los modelos. Es decir, cuando se metían dentro de las regresiones otros factores para ver cuán fuerte era el peso de la ingeniería, resulta que se mantenía la robustez. Y desde luego la conclusión es que había un gran potencial de desarrollo para países que tienen atraso en ciertos indicadores de ingeniería. Porque quiere decir que, si están muy tan correlacionados, quiere decir que la fortaleza de la ingeniería es un tema también de desarrollo. Piensen ustedes entonces que lo que estamos viendo, no únicamente que ustedes tienen más oportunidades por el esfuerzo que está haciendo la universidad, en que las autoridades universitarias, en
en que su educación sea mejor, no solamente tienen más opciones hacia arriba, personales, en la historia laboral de cada uno, sino que el país también, porque ingeniería es no únicamente ya una profesión importante por sus repercusiones de seguridad, de bienestar, que ya con eso solo merecería la atención de ser acreditada. Pero encima, y sobre todo, además de eso, una fuerza del desarrollo, un motor de desarrollo. ¿Okay? Y no es simplemente un saludo de bandera. Y aquí hay, por ejemplo, una de las primeras evidencias. Fíjense ustedes esa. Yo creo que en la charla anterior me parece que ya yo les mostré esto, pero para los que no lo hayan visto, aquí está medido el GDP per cápita, o sea, el Gross Domestic Product, este es el Producto Interno Bruto per cápita en dólares corrientes. Y aquí se mide el índice de ingeniería, es decir, desde 0 hasta 1. Y ahí están cómo medían los países. Fíjense ustedes, justamente los países de mayor retraso en el índice de ingeniería tienen también el menor Producto Interno Bruto. Aquí está el Líbano, aquí está Vietnam, Ucrania. En cambio, fíjense ustedes allá en la punta, ¿no? ¿Qué vemos allá? Está Noruega, está Singapur, está Luxemburgo, Kuwait. Esto ya es evidencia dura, esto no es anécdota, esto no es novela. ¿Ok? Es decir, está demostrado de modo más científico que requiere una correlación dura entre la fortaleza de la ingeniería. Y por eso es la importancia de la calidad de la educación que ustedes la reciben. Y ahora veamos no únicamente el tema del Producto Interno Bruto, sino veamos el tema de lo que se llama allá arriba, correlation between GFCF per cápita, o sea, el GFCF es el Gross Fixed Capital Formation, que en castellano ya no se llama inversión, es decir, la inversión de capital está medida en este eje, ¿verdad? Esto es per cápita, $2.000 per cápita, $4.000 per cápita, $6.000 de inversión fija, inversión bruta fija. Y aquí está otra vez el índice, ¿no? Y fíjense ustedes otra vez la correlación fuertemente positiva entre los dos. Aquí está otra vez Jordán, está Vietnam, Uruguay. Y allá arriba otra vez está Noruega, Australia, Singapur, Luxemburgo, etc. Bueno, entonces, ya no hay discusión. Tenemos que hacer un esfuerzo ¿para qué? Para acreditar la calidad de la educación. Hay que hacerlo. Ahora es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Ok? Entonces ahora vamos a entrar de la primera velocidad a la segunda velocidad de la charla. Porque en realidad, acreditar calidad, ¿quién lo va a decir? ¿Quién va a estar en contra de eso? El problema no es ese. El problema es que es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Primero, por ejemplo, ¿cómo se acredita la calidad? Es decir, ¿cómo sabemos que un ingeniero es bueno? Hay posiciones entonces enfrentadas, hay posiciones muy fuertes. La tradicional posición, por ejemplo, de la evolución de hace unos años, solamente algunas décadas. Bueno, si yo veo que el proceso educativo es bueno, lo que sale del proceso educativo automáticamente tiene que ser bueno. Si yo tengo un buen currículum, si yo tengo buenos profesores, si yo tengo buenos laboratorios, si yo tengo una cantidad de plata metida ahí, tiene que salir algo. Es decir, ese es el modelo de inferir la calidad del producto por la calidad de sus insumos. ¿Ok? Calidad inferida. Y hay otras posiciones que dicen, no vamos tan rápido. Porque el hecho que los estudiantes tuyos hayan presentado el informe, el examen final de estado, para mí no significa que saben. Y el otro le dice, no, sí saben. ¿Cómo no van a saber si sacaron 100? Y el otro dice, seguro que saben. ¿Cómo saben? Bueno, entonces hay posiciones y hay discusiones entre esas dos posiciones. Otra pregunta importante, ¿quién acredita? ¿A quién le corresponde acreditar? ¿Quién tiene la legitimidad? Yo estaba en reuniones con académicos, con autoridades universitarias, y he escuchado hasta vicerrectores decir, bueno, ¿quién acredita al acreditador? Claramente es una pregunta importante, ¿verdad? ¿Es o no legítima? Entonces, hay todo un tema sobre el tema de quién tiene la autoridad. Toda una discusión. Y hay posiciones también muy firmes y muy radicales. La primera es la más tradicional, es decir, el que acredita la calidad de la educación tiene que ser el educador. No puede haber otra persona que pueda hablar más de la calidad
la educación social, sino al que está impartiendo la educación. Es decir, el foco es en la oferta de la educación. ¿Ah? Y en esa posición radical, una de las posiciones extremas, se ancla un principio que es respetado universalmente, que nadie discute, y es el principio de la autonomía universitaria. La universidad, como creadora original de conocimiento, como divulgadora del conocimiento, se respeta como autónoma. Nadie se puede estar metiendo a decir de la universidad que es una posición. ¿Ok? La otra posición es decir, yo soy el que recibo, después que sale los ingenieros, yo soy el que los contrata. Y yo soy el que pierdo gano, dice el que los invierte, el que los contrata, el Estado, el sector privado, la industria. Yo soy el que tengo que decir si el ingeniero fue malo, no ustedes. Entonces hay posiciones también enfrentadas. Otra pregunta, ¿quién tiene la autoridad? ¿Ah? Que no es lo mismo que necesariamente la legitimidad. La autoridad significa que indirectamente tiene la legitimidad, porque si es una autoridad electa, entonces yo soy el que represento a toda la sociedad, yo soy el que tengo que decirlo. ¿Es una posición? Es que es el gobierno el que tiene que decir cuál es la calidad de la educación. Entonces ven que es mucho más fácil decir, vamos a acreditar, que hacerlo. Entonces, en esta segunda velocidad que vamos a poner, yo le voy a hablar del modelo nuestro, el modelo que crea. Pero no le voy a dar un dictado simplemente aburrido de las características del modelo nuestro, que es el que ustedes están aplicando, sino que voy a ir hilando, digamos, en esta discusión, esta especie de dialéctica, de tensiones o de antinomias entre posiciones distintas, para ir armando el muñeco, para que ustedes vean cómo ha evolucionado ese debate y dónde estamos nosotros en este momento dentro de ese debate. En primer lugar, veamos cuáles son las tensiones básicas. Hay varias tensiones básicas. La primera es la tensión entre el modelo de acreditación por insumos y el modelo de acreditación por competencia. ¿Okay? Básicamente, tradicionalmente, y hasta hace muy poco tiempo, algunos estudiosos del tema y la práctica internacional, hasta hace muy pocas décadas, insistía en que lo importante era el proceso educativo. Es decir, otra vez, si yo hago una fábrica de salchichas y la fábrica está bien hecha y funciona bien, la salchicha tiene que estar bien. O sea, a mí no me importa. Yo no voy a poner a nadie a probar la salchicha al final porque estoy seguro. ¿Ah? ¿Ustedes podrían aprobar a alguien a la salchicha final por estar seguro de la máquina? Sí, lo haríamos. Podríamos aprobarla, a ver si está buena o mal. Bueno, no, la posición está de que el proceso educativo es el que manda. Y la posición más extrema es decir, espérate, es la experiencia de aprendizaje. Lo que me interesa a mí es si el estudiante aprendió, no si pasó el examen, o no. A mí sí me interesa que tengan gente muy buena como profesores, sí me interesa que tengan muchos PhD, me interesa que tengan buenos laboratorios, pero más me interesa que los muchachos aprendan. ¿Sí es verdad o no? Pues entonces hay una discusión allí. Y entonces tenemos un primer análisis, que pudiéramos llamar vectorial, con ese vector contradictorio. Y eso pudimos poner esa tensión, digamos, en el eje horizontal, ¿no? La enseñanza, que son los insumos y productos del proceso educativo, y lo que sería el aprendizaje, que son los efectos y los impactos que se deben medir de lo que nosotros aprendieron. Luego hay otra tensión importante, y es la tensión entre la oferta y la demanda, ¿no? Aquella que dijimos, ¿quién define la calidad? ¿Quién ofrece la educación o quien recibe el producto de la educación? Desde luego, no el estudiante mismo, pero la sociedad, por ejemplo, que recibe, la industria, la gente que usa o que emplea, digamos, a los profesionales. Entonces, esta es una segunda tensión básica. ¿Cómo estamos en esa materia y cuál ha sido la evolución de esa discusión? En primer lugar, déjenme introducir lo que se llama la cadena de resultados. Este es un modelo aceptado universalmente, basado justamente en el modelo de Harvard que se llama Input, Output, Outcomes, Impact. O sea, insumos, productos, efectos, impactos. Esta es una cosa que se llama cadena de resultados. Hoy hablamos mucho de cadenas. Hay cadenas de calor, cadenas de frío, cadenas de suplidores. Bueno, esta es cadena de resultados. Es decir, todo proceso de transformación tiene por lo menos 4 elementos básicos: los insumos, los productos, los efectos y los impactos. ¿Ok?
Esto está aceptado universalmente. Los productos de efecto de impacto son hijos del mismo Dios. ¿Ah? Porque son resultados. Un producto es un resultado, un efecto es un resultado, un impacto es un resultado. El único que no es hijo del mismo Dios dentro de la cadena son los insumos, ¿no? Aunque los insumos pueden ser los productos de otra cadena más abajo. Y esto básicamente, ¿cómo se explica y cómo se puede aplicar a esta discusión? ¿De qué es lo importante? Si son los insumos, los productos o efectos de los impactos. Le voy a dar un ejemplo que no tiene nada que ver con ingeniería o solamente tangencialmente. Imaginemos que hay un parque, ¿verdad? Un parque, ¿ah? Con un lago, con vegetación alrededor, con flora, fauna, y hay gente que va a esparcirse, hay gente que va a jugar golf, etc. De repente algo pasa y el lago se contamina y se vuelve un pozo maloliente, o sea, se contaminó el lago, ¿ok? Y como producto de eso comienza a desaparecer la flora y finalmente la fauna también. Primero la fauna voladora y después la fauna caminadora. ¿Ah? Y se convierte en un peladero. Eso es lo que queda allí. Eso es lo que llamamos una situación inicial. Entonces, si alguien quiere resolver ese asunto, imaginemos que esa sea la situación inicial. Nadie sabe nada. O sea, ustedes solo entran cero ingenieros a ser transformados en ingenieros. ¿Ah? Entonces, básicamente, sería la situación inicial y empieza el proceso de los insumos. ¿Qué sería en ese caso? Bueno, los insumos serían, por ejemplo, un sistema, algún inóculo químico que cambiara, digamos, qué sé yo, algunas condiciones, el pH o algunas otras condiciones. Un sistema de aireación, ¿verdad?, que reoxigenara el aire, digamos, la siembra de algunas plantas para fijar el nitrógeno o hacer otras componentes de aireación, luego algunas, obviamente, fauna que oxigenen, y esto no, digamos, a la brigandina, como se dice en buen dominicano, sino de un modo organizado, digamos, en relación con la crítica, etc. ¿Qué es lo que debería salir de allí? Debería salir un producto sinérgico, ¿ah? No la sumatoria aleatoria de los insumos, sino una cosa que tenga sentido. ¿Y el producto cuál es? El producto es ese mismo lago contaminado, pero con ese producto sinérgico metido allí. Ese es el producto. Eso es como decir el estudiante graduado. ¿Ok? Los insumos, este proceso aquí es como el proceso educativo. Y ya cuando entonces el producto de esos insumos organizados se mete en la realidad, es como que el estudiante, el ingeniero, la ingeniera sale de la universidad y va a la vida, a la sociedad, a la industria. ¿Qué es lo que se espera de ese producto? Que empiece a dar algunos efectos. El producto ya es un resultado, pero que tiene que empezar a dar otros resultados que se llaman productos, se llaman efectos, ¿ah? O outcomes en inglés. ¿Qué es lo que significa? Que ese lago, ¿qué tiene que hacer? Bueno, el espejo de agua tiene que comenzar a recobrar su belleza, ¿no? ¿Ah? Y conforme se regenera, digamos, la tierra, debe aparecer nuevamente la fauna, debe regenerarse la fauna ribereña, etcétera, etcétera. Esos son los efectos. ¿Ah? Eso significa que ese producto que se metió en el lago funcionó o no. Entonces son resultados de una categoría mayor, no únicamente el efecto, no únicamente el ingeniero que sale, sino que ese ingeniero comenzó a trabajar y empezó a rendir frutos, ¿sí o no? Es decir, comenzó a mejorar la productividad, empezó a inventar cosas, empezó a innovar, empezó a meter cosas nuevas, etcétera, etcétera. Empezó a agradar tanto a la sociedad como a sus empleadores. ¿Ok? Y luego hay otros resultados de mayor categoría, ¿no? Que esos son de más largo plazo, que por ejemplo la fauna voladora regresa y también regresa la fauna caminadora. Eso se llaman impactos, ¿no? Más arriba. Bueno, esta es básicamente la teoría básica que en materia de transformación, de proceso de transformación, todo el mundo acepta. Este es, digamos, como un consenso internacional. El otro consenso internacional es que, a pesar de la posición rígida de los que dicen que son los educadores, que son el lado de oferta que tienen que decidir la calidad, es decir, responder la pregunta ¿quién debe ser el juez de la calidad? Y si por un lado está la sociedad y por otro lado está la academia. A la academia no se le puede decir nada, somos todos. Ese es el principio radical, ¿no? De que el juez tiene que ser la academia. Nosotros somos autónomos, ¿verdad? La academia debe ser. Eso está en un principio respetado por todo el mundo. Pero, en realidad,
realidad, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que autonomía no significa que la academia está metida en una burbuja y no tiene vasos comunicantes, no respira, no se comunica, no hace interfacing, como se dice modernamente, con la sociedad. ¿No es cierto? Y al final de cuentas, la autonomía universitaria no implica separación de la sociedad, sino que al final de cuentas es la sociedad, el cuerpo social, es su conjunto, que es el usuario último, ¿no? Y por tanto el juez de la calidad de los profesionales. Al final de cuentas, ¿no es verdad? Las necesidades sociales es el criterio superior de la calidad del servicio. Entonces, en realidad no puede haber esto, lo que tiene que ver es esto, lo segundo, ¿no? Es decir, la academia como parte del cuerpo social, como parte integral del cuerpo social definiendo, porque la acreditación que beneficia al cuerpo social es esta, en la que se tiene tanto de los proveedores como de los sectores que colaboren en buscar la calidad. Ahora bien, y ahora vamos de la segunda a la tercera velocidad. Esto es también fácil decirlo, muy difícil de hacerlo. ¿Por qué? Porque hay muchos actores, hay muchos, nosotros en Venezuela decimos muchas manos en el caldo. ¿Ah? Cuando hay muchas manos en la cocina, el caldo se pone morado. Es decir, hay muchos intereses en contraposición. Eso es difícil manejar. ¿Cómo manejamos, por ejemplo, el criterio de quién es el que tiene la legitimidad, quién es el que tiene la autoridad? ¿Cómo manejamos algo que de poco se habla, pero es el elefante en el cuarto, y es el conflicto de interés? Si la calidad de la ingeniería lleva al final a mayor ganancia, ¿quién me dice que no se vende por acreditar la calidad? ¿Quién me dice a mí que no vende acreditaciones? ¿Es una pregunta legítima o no? Entonces, en esta tercera velocidad déjeme aclarar, o intentar aclarar, yo creo que en la anterior exposición también lo dije, pero no importa volverlo a decir, porque esto aclara mucha confusión que hay en el mercado, en el ambiente, en un tema. Y además porque hay gente que quiere confundir en vez de aclarar las cosas, ¿no? Por aquello de que es bueno pescar en río revuelto. Es decir, con las aguas turbias se pesca más fácilmente. Bueno, los niveles de la calidad. Imaginemos que tengamos unos niveles de calidad, digamos, en la línea, digamos, vertical. Tenemos tres niveles fundamentales. Y en la horizontal tenemos tanto a los individuos como a las instituciones. ¿Ok? Entonces, el primer nivel básico, ¿verdad?, de certificación es la graduación. Es decir, eso es lo que el mínimo de calidad que ustedes necesitan para entrar en el mercado laboral es estar graduados. Entonces, claramente las universidades necesitan estar certificadas para graduar, para dar aquí. Entonces, es un primer mínimo, es una especie de piso básico. Luego viene un segundo que se llama licenciamiento. En este país se llama Ecuador, en Panamá se llama idoneidad, en Venezuela se llama licencia profesional, no importa cómo se llame, es básicamente que no necesariamente estar graduado te permite ejercer, ¿no es cierto? Necesitas la licencia, ¿ok? Ese es otro nivel de calidad. Y luego entonces tenemos el tercer de calidad. Por ejemplo, en ingeniería, como en otras profesiones, como por ejemplo la medicina o el derecho, el grado universitario no permite ejercer, ya que el ejercicio requiere una licencia especial. Los ingenieros en Canadá, por ejemplo, no pueden ejercer, a menos que después de graduados pasen 2 años trabajando con un ingeniero que sí está licenciado, y que ese ingeniero o ingeniera diga, sí, este hombre sabe o esta mujer sabe. Ahí recién el colegio de ingenieros le da, no el gobierno, el colegio de ingenieros le da la licencia. La acreditación es entonces el techo de la calidad. Y, digamos, dependiendo de las capacidades de cada quien, de los endowments, de las dotaciones de recursos, de la inteligencia de los recursos, se puede llegar a la acreditación. Una nota solamente de tipo metodológica. Mucha gente puede objetar que esta escala no es legítima porque están mezclando dos cosas distintas, ¿no? Como el que mezcla arroz con maní.
porque la graduación, por ejemplo, y el licenciamiento afecta a los individuos. ¿Ah? La graduación afecta a individuos y a universidades, porque si la universidad no está certificada para graduar, tampoco puede funcionar. El nivel del licenciamiento afecta a los individuos. En cambio, la acreditación solo afecta a las instituciones y a sus programas. Ahora, ¿por qué decimos que se justifica hacer esta mezcolanza aquí? Simplemente por lo siguiente, que yo creo que todo el mundo va a tener el sentido común de decir, tiene razón. Aquel ingeniero que se gradúe, que obtenga la licencia, pero que además haya sido graduado en un programa acreditado con calidad internacional, claramente tiene la mayor potencial de resultados, ¿sí o no? Entonces, por esa razón decimos que esta es una escala acumulativa de calidad. Bueno, resulta que estas escalas tienen cada una su actor social, o sea, el actor social que la sostiene. ¿Por qué razón? Bueno, porque es la que gana, el actor social que gana o pierde, si no está o si está ese nivel. Por ejemplo, ¿a quién le interesa? Porque, bueno, antes de entrar en eso, los dos primeros son mínimos. El tercero, la acreditación, no es necesariamente mínimo. Es decir, los criterios de calidad para graduarse y para licenciarse son de mínima. Tú necesitas llegar a un nivel mínimo. Y cuando llegas ahí, ya te olvidas. O sea, cuando te llegan al C4, ya no tienes que volver a pedir al C4. Digo, por lo menos en algunos países, en algunos casos ya están comenzando a pensarlo, ¿no? Y algunos países y algunas asociaciones profesionales ya están evolucionando más allá de eso, pero básicamente son mínimos, digamos, para poder llegar. La acreditación no es un criterio de mínima, es un criterio de máxima, porque su principal postulado es que tiene que haber una mejora continua. ¿Ok? No es que te acreditaron y ya te puedes acostar a dormir, es al revés. Cuando te acreditas, comienza realmente la función. ¿Ah? Y en realidad el proceso de aprendizaje es como una, digamos, yo diría que es como decía un colega mío, es como una integral que se acerca al infinito, ¿no? Sabes cuando comienza el proceso de asegurar calidad, pero no sabes cuándo termina porque no termina nunca. Entonces hay una gran calidad, hay diferencias. Y además, unas son obligatorias y otras no son obligatorias. La graduación es obligatoria. Es decir, que una universidad esté certificada para graduar es obligatorio para la universidad. ¿Por qué? Porque si no, cualquier institución de garaje puede entrar a graduar gente. ¿Se entiende eso? ¿Ah? Y el universitario, cuando está dentro, tiene la obligación de graduarse. Digo, si no está dentro, si no está estudiando, pues no tiene obligación. Pero una vez que está dentro, para poder salir con cierta autoridad, decir yo soy ingeniero, tiene que graduarse primero. Bueno, eso básico, digamos, para que no haya competencia desleal, para que todo el mundo cumpla con reglas básicas que sean la capacidad de dar títulos. ¿Quién es el actor social más interesado en eso? ¿Quién es el que pierde más si no hay competencia adecuada en el mercado de la educación? La universidad. Por eso las universidades son las que están más interesadas en sostener ese criterio que garantiza una competencia, ¿cómo se llama? Una competencia leal. Entonces, los sostenes de la calidad profesional aparecen los tres elementos que ya dijimos: la academia, la profesión y el sector privado, digamos, ¿no? O sea, la sociedad en general. La academia es el sostén principal del primer criterio básico de la calidad. ¿Quién sostiene el criterio de licenciamiento? ¿A quién le interesa, ¿no?, que los que se gradúan se licencien para poder ejercer? La profesión. La profesión no, a los profesionales. A ningún médico le interesa, ¿okay?, que entre a competir con el médico o con ella a alguien que no sepa de medicina. ¿Es verdad o no? ¿Ok? Y lo mismo los abogados, lo mismo los ingenieros. Entonces los colegios, la profesión es la que sostiene este nivel, que también es un mínimo mínimo. Son dos elementos que son mínimos y que son obligatorios. Este, que no es un mínimo y no es obligatorio, sino voluntario, básicamente el
calidad necesaria. Porque la acreditación no busca la mínima calidad necesaria para pasar. La acreditación busca la máxima calidad posible. Siempre. Quiere decir que es un criterio de techo, no un criterio de piso. Ahora bien, si tenemos esta ecuación, esta balanza en el mercado de la calidad profesional, ¿dónde debe anclarse? Otra vez a la pregunta, ¿quién tiene más legitimidad, la oferta o la demanda? Esa es una discusión que se ha dado. Del lado de la oferta está la academia, el principio que ya dijimos, autonomía universitaria. Del lado de la demanda está, digamos, la industria, los empleadores en general, que son los receptores de esa calidad. Y entonces nosotros decimos, todos tienen que entrar, porque cada quien tiene algo que aportar, ya lo vamos a ver por qué. Pero hay un primus inter pares, que se llama, o sea, un primo que es como, tiene más calidad, o tiene preeminencia, o tiene primacía. ¿Y es quién? Es la profesión. Mucha gente dirá, es el Estado, porque el Estado es el que representa a la sociedad. Bueno, resulta que los estados, la historia, la experiencia es que los gobiernos se han metido a hacer esto, al negocio, lo que hacen es complican el asunto, lo burocratizan, lo vuelven a usar. Entonces, ¿qué es lo que hay que los países más desarrollados? Le han devuelto esa responsabilidad por gerenciar la calidad. ¿A quién? A la profesión. Por eso, cuando un abogado se graduó en los Estados Unidos, no puede ejercer y tiene que presentar un examen que se llama ¿qué? Se llama el Bar Exam. Significa que tiene que presentar un examen que no se lo pone el Estado, no se lo pone el sector privado. ¿Quién se lo pone? El colegio de abogados. ¿Por qué? Porque el colegio de abogados, como todo profesional, como el colegio de ingenieros, cuando funciona de verdad, en algunos países funciona mejor que en otros, ¿no es cierto? O como el colegio de contadores o lo que sea, es el que está más cerca del fiel de la balanza, porque la profesión tiene un pie en la oferta y tiene un pie en la demanda, ¿no es así? Es decir, el ingeniero cuando se gradúa y está colegiado, salió de la academia, pero ejerce en la sociedad, del lado de la demanda. Entonces, es el que puede, no es el único, pero es el primus inter pares. Entonces, el modelo debería entonces incluir a todo el mundo, que ese es el modelo nuestro, el modelo de CREA, ¿no? El modelo de CREA básicamente dice, los resultados son los que deben tener primacía. No significa que no tengamos que ver el proceso, también hay que ver el proceso, también hay que ver si hay laboratorio, si el currículo está bien, si los profesores tienen TCD. Todo eso hay que verlo, pero al final de cuentas, lo importante es ver si la gente aprendió y es buen profesional. ¿Cuál es el problema allí? El problema es que al final de cuentas no se puede saber si el profesional realmente es bueno, sino cuando. Después que salió de la universidad y está trabajando. Ahí es donde realmente se puede saber. El problema es que la acreditación y la evaluación tienen que suceder antes. Entonces, es más fácil hacer lo que llaman en inglés el big counting. Sí, bueno, tiene tantos laboratorios, tiene tantos profesores PhD, tiene tantas cosas, automáticamente. Es más fácil, ese modelo es más fácil. Porque es mucho más difícil determinar. ¿Cómo sabes tú si la gente aprendió, si todavía no está trabajando, si todavía no está actuando en la vida? Y entonces esa escuela de los bean counters, de lo que dice que el proceso es lo importante, no los resultados, también esconde una cosa que es que eso es muy complicado. Ustedes se ponen a decir que van a medir los outcomes del estudiante. Primero hay que salir, tienen que salir de la universidad, nosotros no podemos hacer eso. Es como el cuento del borracho, seguramente ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Que está buscando una cosa en el piso, debajo de un farol, ¿verdad? Buscando una cosa, y entonces llega un policía y dice, señor, ¿qué está haciendo usted allí? Y el borracho le dice, estoy buscando unas llaves que se me cayeron en aquella esquina. ¿Por qué no lo está buscando allá? Bueno, porque aquí hay dos allá. ¿Dónde está apagado? Es más o menos eso. Es decir, podemos hacer lo que es fácil. ¿Ah? ¿Tiene sentido? ¿Por qué es fácil? No, no tiene sentido. Es decir, realmente lo importante es si la gente aprendió o no aprendió, aunque sea difícil. Entonces, la solución intermedia de cómo hacer eso sin que el estudiante haya salido, es decir, intramuros, es decir, la frontera, es lo que se llama
indicadores precursores, o proxies, se dice, precursores, y esos son los atributos del graduado. Después podemos hablar de esto si ustedes quieren profundizar un poquito más. Entonces la primacía es de los resultados, aunque también vemos todo. Ese es el modelo nuestro. Segundo, el modelo nuestro se caracteriza porque la primacía es la demanda también, aunque la oferta tiene cosas que decir, obviamente la universidad tiene cosas que decir. Finalmente ahí está la ciencia, y la ciencia tiene un papel importante en definir, por ejemplo, cuáles son las mejores soluciones. Y no simplemente las manipuladas por agentes de mercado que manipulan la necesidad y hacen disfrazar de necesidad cosas que son demanda efectiva por mecanismos mercadeo, etc. Entonces una conversación seria y decente y legítima entre oferta y demanda es importante. Con el primus inter pares, que tiene eso en las dos cosas, que es la producción como vigilancia importante, esencial. Pero desde luego la primacía es de la demanda. Nosotros decimos que la calidad tiene que ser demand driven, como dice lo que habla en inglés. Y hay una tercera tensión todavía, que es la tensión de lo nacional con lo internacional. Claramente vemos que esta escala de la que hablamos, digamos, es distinta en cada uno de los países, digamos, ¿no es cierto? Entre más nacional sea el ámbito al cual nosotros nos restringamos, es más heterogéneo el criterio. ¿Por qué? Porque cada país tiene su experiencia, cada país tiene su personalidad, tiene su historia, tiene lo que se llama el endowment, tiene la dotación de sus recursos, tiene lo que los economistas llaman las externalidades, que no dependen sino de cosas que están fuera del control, ¿verdad?, de los procesos. Entonces, lo nacional típicamente es heterogéneo. Y el otro extremo, que tiene que ser igual para todo el mundo, es cuando se trata del criterio homogéneo internacional. Esa es la otra gran discusión. Y el tema aquí es que, como decimos, cada país puede tener sus diversas personalidades. El país 1 tiene petróleo, el país 2 no lo tiene. El país 1 tiene una experiencia, digamos, educativa previa, y este no lo tiene, este está empezando, etc. Entonces, esa escala completa varía de país a país. En realidad es así. ¿Ok? Pero lo que pasa es que ese esquema es inaceptable, porque la economía ya no respeta eso. Ya no respeta eso. Es decir, los límites nacionales están borrándose, ya no existen. Existen en los mapas, como decía alguien, creo que el doctor Manuel Díaz lo decía, ya existen solamente en los mapas, no va quedando realmente los límites. La aldea global, es decir, la economía globalizada significa que los mercados sean universalizados y que los procesos productivos sean transnacionalizados. Somos producidos en un lado para transformar en un segundo consumo de tercero. Entonces realmente necesitamos un criterio definidor, un criterio que sea en esa misma escala, pero que no implique esta, digamos, disparidad. ¿Y cómo se logra eso? Estableciendo una norma general. La norma general para nosotros, natural, se llama el Washington Accord, y eso es que los países más importantes del hemisferio occidental se pusieron de acuerdo. Es decir, entonces se eliminó la angustia de que un programa en Australia, un programa de educación, quisiera acreditarse con EIBEL, porque EIBEL era la más famosa de las acreditadoras, a un costo grandísimo, porque dice, moverse de Australia a los Estados Unidos. Y dijeron, pero ¿para qué vamos a estar gastando tanto dinero? ¿Para qué vamos a estar haciendo una solución tan ineficiente cuando podemos ponernos de acuerdo en cuáles son los criterios que se aplican a todo el mundo? Eso es lo que se llama el principio de la equivalencia sustancial, y ese es el que basa en los 7 países que iniciaron lo que se llama el Washington. ¿Se pusieron de acuerdo? ¿Ok? Vamos a poner de acuerdo en que la calidad se define de acuerdo a este estándar, y es un rasero para todo el mundo. Entonces, Corea del Sur, que ya entró en el Washington, ¿por qué? No tiene que estar acreditándose un programa de Corea del Sur, tiene que ir a EBES o ir hacia los acreditados, sino que ya Corea del Sur, el sistema de acreditación de Corea del Sur es miembro del Washington, lo que significa que compite en términos de calidad y porque es sustancialmente equivalente. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros estamos también por esa vía. Estamos por la vía, digamos, del extremo derecho en materia que decir el aprendizaje es lo importante, es decir, lo importante, la primacía lo tienen los resultados de la enseñanza, no el proceso productivo. No se excluye el proceso productivo, pero esa es la que tiene la primacía. La primacía la tiene la demanda, debe ser demand driven, aunque desde luego los gerentes de la educación tienen también una voz y una silla en el banquete.
y los criterios tienen que ser homogéneos, no pueden ser solamente así. Entonces, si estamos hablando en términos por los matemáticos, en términos de un tensor, de un análisis tensorial, nosotros estaríamos allá en el extremo superior lejano del cubo. Ese es el modelo nuevo. Ese es el modelo que ustedes están aplicando aquí. Y ese es un modelo que está asociado a la alianza que tenemos con Einberg y con CEAP y con los restos de los miembros del Washington Accord. Y ese lleva. Bueno, entonces yo aquí me callo con las gracias por la atención y la paciencia. Magistral, ¿verdad? La ponencia del doctor Pirela, que a propósito citó un refrán que es un dicho acá en República Dominicana, a la brigandina. Para aquellos que estudian ingeniería civil, les comento que ese término data de que una empresa norteamericana aquí en República Dominicana estuvo construyendo puentes, y esos puentes salieron mal. La compañía norteamericana, si mal no recuerdo, se llama Bridge and Dine. Entonces, el generalísimo Rafael Olivia Trujillo no sabía pronunciar en inglés y dijo, eso se hizo la brigandina. Y de ahí tenemos entonces ese término en nuestro país. Cultura con sabrosura, ¿verdad? Bien, continuamos ahora con el debate que vamos a llevar a cabo en el día de hoy. Vamos a tener 2 tópicos para cada uno de nuestros panelistas. Y luego al final vamos a hacer una sección de preguntas y respuestas. Y un examen final. Bien, el primer tópico que vamos a estar trabajando, construyendo sobre la ingeniería para las Américas. En febrero del 2010, varios países del Caribe aunaron un esfuerzo para establecer apoyo con una agencia regional especializada en asegurar la calidad de la educación de ingeniería en la región, con base en estándares mundiales. El otro tópico va a ser la gerencia. La agencia se llama